Hola, buenas tardes desde Madrid y buenos días para todos los que estáis en varios de los países que están viendo este webinar. Damos las gracias tanto a los que estáis conectados online como a la gente que ha venido aquí a este espacio familiar de nuestro hub de innovación de Neovantas en este formato híbrido que estamos muy contentos de estrenar con esta presentación de la Behavioral Economics Guide, ¿no? Antes de arrancar, me lo he apuntado aquí, ¿vale? Por si no se me iba a olvidar, os doy las gracias. Tenemos representación de España, México, Argentina, Colombia, Chile, Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela, Costa Rica, Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica y Uruguay. O sea que gracias a todos los que os habéis apuntado a este webinar. Y la idea también es agradecer a nuestros dos invitados estrella de la sesión de hoy. Tenemos a Nuria Pesquera, la Head Global de Behavioral Economics en BBVA, y tenemos a Juan Guerra, el Head Global de Behavioral Science en Santander. ¿Vale? Luego charlaremos un rato con ellos y hablaremos sobre algunos de los temas que se tratan en la guía. Simplemente quería hacer una introducción muy breve, el porqué de esta primera edición de la guía de Behavioral Economics en español y básicamente por qué hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y un contexto histórico muy rápido para pasar a los protagonistas pronto. Nosotros como Neovantas, sabéis que llevamos como más de 20 años trabajando y recuerdo que allá por 2011, 2012 empezamos, bueno, ya estábamos, muchos de los que estamos aquí estábamos leyendo ya los libros clásicos de Behavioral Economics, de Kahneman, de Cialdini, de Ariely, de Thaler y Sustein, y empezamos a ver que esto podía tener sentido. Y recuerdo que allá por 2012, concretamente en banca, hicimos como un primer experimento de campo para demostrar cómo el framing, ¿no? Cómo el encuadre de determinadas opciones podía cambiar completamente las percepciones. Lo hicimos además mostrando un menú de comida, que era exactamente el mismo menú, cambiábamos un poco los platos y teníamos 80% de elección con el framing, el encuadre más positivo versus el resto, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a ver que esto podía tener sentido para nuestros proyectos y luego algunos de nosotros empezamos a estudiar el tema, ¿no? En London School of Economics, que hay 3 o 4 representantes por aquí de la universidad, luego gente del Instituto de Empresa, que también aquí hay varios que empezaron a formar parte del equipo, personas del máster de Warwick en Behavioral Science, gente de UNAM en México. Es decir, empezamos a ver que el tema tenía sentido y a contratar perfiles que habían estudiado o estaban interesados en el tema, ¿no? Entonces ya a partir, yo diría, el 17, 18, ya empezamos a hacer proyectos sobre el tema. Yo creo que en el 20, 21 en España sí que empieza a haber un interés genuino y yo creo que podemos estar orgullosos de cómo desde España y en Europa se lidera gran parte, ¿no? de la disciplina de Behavioral Economics. Y con respecto a la guía, ¿no? Y era por enlazar el tema de la guía, escribimos el primer artículo que escribimos fue en 2022 y fue un artículo relacionado con, le llamamos incentivos conductuales en una telco, donde en 3 ciudades españolas pudimos hacer un experimento para mostrar cómo, y ahí tratamos de testar el efecto dotación, la aversión a la pérdida, temas de comparativa social y cómo eso podía influir en el performance con unas intervenciones que no tocaban el incentivo per se, sino simplemente la arquitectura del incentivo en su comunicación. Esto lo publicamos en la guía de 2022, que fue un experimento que tuvo muy buenos resultados, y a partir de ahí, todos los años nos parecía importante ir publicando en esta guía los temas que íbamos viendo. Publicamos en 2023 un artículo de recobros relacionado con salud financiera, 2024 un artículo relacionado con incremento de donaciones a las ONGs y este último año un tema relacionado con datos conductuales, del que ahora hablaremos un rato, ¿no? Y entonces esto nos lleva al momento del por qué ahora en 2025 decidimos todo esto, ¿no? Es verdad, y he estado mirando ahí algunos datos, ¿no? Se habla español, 500 millones de personas más o menos, ¿no? 480 millones nativos hablan español.
Normalmente sabéis que el idioma académico es el inglés, 90 y pico % de las fuentes más académicas están en inglés. Si te lo llevas a consultoría, pues sí que hay alguna cosa más español, ¿no? más española. Entonces nos parecía interesante, hablando con los editores de la revista, cuando surgió la oportunidad, que realmente haya una fuente en español sobre todos los temas que se están haciendo, tanto en el ámbito académico como en el ámbito profesional, ¿no? Entonces había un tema de lenguaje que era evidente, ¿no? Y ahora cuando expliquemos la guía, pues veréis que al final hay recursos, los libros que están traducidos, cuáles son los recursos en español a los que podemos llegar. Hay un segundo tema que nos parecía interesante, que era la transferencia de conocimiento, ¿no? Al final yo creo que la guía, y hemos ido revisando en esta primera edición en español, no solo están los artículos de 2025, hemos hecho una revisión de los artículos de los últimos 12 años, hay una mezcla de artículos académicos y artículos profesionales interesantes, ¿no? Entonces, creíamos que esta guía también nos ayuda a reducir ese gap que se suele producir y que yo sigue estando ahí, entre la academia y el mundo profesional, ¿no? Además, es un sistema nosotros que publicamos todos los años, hay unas revisiones bastante duras, de las de academia, donde te viene un feedback que tienes que mejorar, entonces nos parece, como digo, una publicación seria también para esto. Y tercero, creíamos que era interesante adaptarlo al contexto hispanohablante, ¿no? Y por eso hemos incluido, y veréis en la guía, el reportaje en el que Banco Santander, BBVA y CaixaBank, a través de Imagine, que hoy no nos han podido acompañar, cuentan sus experiencias montando el hub de Behavioral Economics, ¿no? Entonces, el tercer punto es, ¿por qué no también utilizamos esta distribución de la guía para el mercado hispanohablante, contando experiencias de entidades pues, que tienen representación en prácticamente muchos de los países que hemos mencionado anteriormente, ¿no? España, Brasil, México, Colombia, Perú, Argentina, las dos personas que están aquí, tienen responsabilidades en todas esas geografías, ¿no? Entonces también nos parecía interesante que la guía contase con ese tema, ¿no? Y luego ya por último también me he revisado simplemente para que veáis también porque nos parecía interesante quiénes habían hecho las introducciones de las guías de los últimos años, ¿no? Y personas como Cialdini, Sunstein, Urinisi, Kammerer, Sine Iyengar, Dilip Soman, Gigerenzer, Lowenstein o Rory Sutherland han sido las personas que han hecho la introducción de esta guía en los últimos años, ¿no? Entonces, esta era mi parte, la presentación, ya no me enrollo más. La idea es comentar, utilizando, como estamos en la presentación de un libro, de una guía, pues intentaré, esta es mi primera vez, por cierto, haciendo esto, pero intentaré ir utilizando las páginas del libro para ir llevando la conversación. Pero la guía tiene un editorial primero en el que contamos por qué todo esto, luego entraremos en el reportaje, que será la primera parte, y luego hay una serie de artículos que hemos estructurado en tres grandes capítulos. Un capítulo sobre IA y datos, es decir, el presente y futuro de la disciplina, de lo que hablaremos aquí. Luego hay otro bloque de decisiones también de behavioral en el día a día, y hay otro bloque más organizacional, ¿no? de la disciplina. Entonces, la idea es, con nuestros expertos, y además no solo como representantes de los bancos en los que están, sino también como expertos a nivel personal, poder charlar sobre algunos tanto el reportaje, del que ellos forman parte, como algunos de los artículos que tiene la guía. Y sin más, yo creo que podemos arrancar la conversación. Muchas gracias, Nuria y Juan, gracias de nuevo por estar aquí. Y si queréis arrancamos contigo, Nuria. Vosotros empezasteis en 2016, ¿no? con el hub de Behavioral Economics en BBVA. Me gustaría que nos contases, que contases a la audiencia un poco los comienzos, cómo surgió, por qué surgió, algo que te parezca relevante de esa época. Vale. Bueno, primero de todo, gracias por la invitación, Juan y todo el equipo de Neovanta. Es un placer estar aquí, casi entre amigos, o sea que es un lujo y poder conversar con vosotros. Y nada, os contamos un poco, si os parece. Por un lado, como bien dices, hoy hacemos 10 años, este año hacemos 10 años, ¿no? Desde que se montó la disciplina en BBVA.
Yo siempre digo que no fue un hecho fortuito, fue algo muy aclamado, ¿no? y pedido por la alta dirección. Al final vieron que la economía conductual podría ser una ventaja competitiva, entender cómo decide el cliente y cómo incorporarlo en la manera de, oye, de desarrollar soluciones, ¿no? O de enfocar las conversaciones en el banco, podía ser una apuesta de valor, ¿no? Y empezamos por ahí. Se empezó con una apuesta muy pequeña, muy acotada y muy sencilla, es decir, un equipo de 4 personas y cierto apoyo externo, con proyectos que llamábamos semilla, proyectos que eran para probar, para testar si esto tenía sentido dentro de una organización como BBVA y ver lo que salía, ¿no? Entonces, es verdad que fue gracias a ese liderazgo, ¿no?, de la alta dirección de empujar, ¿no?, y darnos la legitimidad de intentar algo como esto, donde empezó a surgir la llama, ¿no? Es verdad que han pasado muchos años de aquello. En aquel entonces se trabajaban sobre todo en temas de procesos o interacciones con clientes. Buscábamos iniciativas, ¿no?, o colaboraciones que nos dieran mucha granularidad o mucho detalle en poco tiempo, que fueran quick wins y que fuera una manera de entender si esto aportaba o no aportaba valor, y en la mayoría de los casos muy pegado al go-to-market, ¿no? Poco a poco, y ya casi me voy saltando a los años en los que nos encontramos hoy, estamos en otro momento completamente distinto, yo creo que en un momento mucho más maduro y de mayor escala. Yo siempre digo que uno de los grandes logros que hemos conseguido con la disciplina y el equipo que me acompaña, mi equipo de aquí de Holding, lo puede un poco apostillar, ¿no? Pero sobre todo se debe a que hemos ido cruzando esa barrera, ¿no?, del go-to-market o de la cercanía en la parte de comercialización a empezar a aportar más valor en temas más estructurales, ¿vale?, más de diseño de la propuesta de valor y en temas más de arquitecturas de decisión, donde creo que el valor, ¿no?, que podemos aportar es mucho más potente y donde llega muchísima más gente, ¿no?, que hacerlo solamente, oye, en algo muy asociado al go-to-market. Y luego, en segundo lugar, creo que la escala que hemos ido adquiriendo pues es otra, ¿no? A fecha de hoy contamos entre internos y externos con 170 personas en el equipo y os diría que estamos casi en todos los sitios de la organización, ¿no? Hay algo de lo que nos sentimos muy orgullosos, es que la misión como equipo no ha cambiado, es decir, nacimos con la misión, ¿no?, de ayudar a los clientes a tomar mejores decisiones. Y esto habla, oye, de generar mayor motivación y también quitar fricciones en el camino, ¿no?, que íbamos encontrando. Y esto sigue vigente a fecha de hoy y con muchísimo valor, pero en muchísimos más sitios. Es decir, si ahora miras en distintos rincones del banco, nosotros nos ubicamos en el equipo de Client Solutions, que es asociado a temas muy de desarrollo de negocio y de transformación dentro de la compañía, pero también estamos en temas trabajando con riesgos, con ingeniería o con talento y cultura. Entonces, creo que uno de los grandes logros es que nuestra cultura, ¿no?, o nuestras gafas conductuales han permeado mucho dentro de la organización. Muchas gracias, Nuria. Y por tu lado, Juan, vosotros arrancáis en el 21, ¿no? Sí. 2021, más o menos. ¿Puedes hablar de tu experiencia? Y nada, muchas gracias por la invitación a Neovantas, a Juan especialmente. Nosotros empezamos en finales del 20, comienzos del 21 más o menos, un poco parecido a lo que contaba Nuria, de pequeños casos de uso. En nuestro caso no lo llamábamos semillas, pero eran pequeños pilotos para tratar de demostrar el valor que puede aportar las ciencias del comportamiento. Lo que pasa inicialmente en aquel entonces de pequeños cambios en comunicaciones evoluciona hacia revisión de procesos, diseño de productos, expansión hacia el mundo digital. Y yo creo que un poco parecido, el objetivo era mejorar la experiencia de cliente. En el momento ese es el por qué surge. Tenemos que entender mejor cómo toman las decisiones los clientes. Sabemos que la toma de decisiones financieras es muy compleja, que para mucha gente es aburrida. Es una decisión en la que hay mucha incertidumbre. Las ciencias del comportamiento es una forma de acercarnos al problema que nos va a aportar mucho valor, ¿no? Entonces, es ese foco experiencia. En 2021 a 2023 es un periodo que con ayuda externa se va tomando esa decisión y es en el 23 cuando ya se formaliza. A día de hoy hay equipos de científicos del comportamiento en algunos países. Tenemos también, estamos probando, y también con vosotros, la integración en el modelo operativo de otros tantos. Tenemos expertos, y esto es una cosa interesante, hay expertos en ciencias de comportamiento en muchas áreas de la organización, y yo creo que eso es una de las cosas bonitas de este camino que estamos recorriendo, que es, empiezan a aflorar, y seguro que en BBVA va pasando algo parecido, que es, te encuentras a un doctorado en ciencias de comportamiento, o alguien que ha hecho un máster no sé dónde, en Warwick.
y ocupan muchas veces puestos o muy relevantes de la organización o son especialistas dentro de su ámbito, pero es gente que ya está aplicando la disciplina, ¿no? Dentro de los equipos de experimentación hay países donde hay decenas de personas que todo lo que diseñan es con una hipótesis conductual, o hacen un research, hacen una hipótesis, hacen una experimentación y luego una evaluación analizando desde el punto de vista de las ciencias de comportamiento, ¿no? Entonces, es verdad que en nuestro caso es un modelo donde sobre todo tenemos en grupo y en México equipos dedicados, que estamos probando el modelo operativo en otros países, pero luego se expande también por toda la organización. Y yo creo que eso es una de las, también un poco en la transición del banco hacia un modelo de negocios globales, el cómo las ciencias de comportamiento se integra dentro de esos desarrollos globales para que esté desde el origen en todo lo que el banco diseña y que el entendimiento de la toma de decisión sea parte de la construcción de todo lo que hacemos a nivel global. Justo en esa línea, ¿no? Porque habéis comentado los dos, habéis hablado de la evolución, pero si os pensáis a día de hoy, ¿no? ¿Dónde está la disciplina, vuestro trabajo, y dónde estaba pues, hace 5 años o hace 10 años en vuestro caso? ¿Cuál es el mayor cambio que veis en qué se hacía en ese momento, qué se hace ahora, recepción de los equipos? Queráis, Nuria, por ejemplo. Vale. Pues yo me voy a dos conceptos quizás que los ha dicho Juan y también los he nombrado yo al principio, y son temas de madurez y escala, ¿no? Por un lado, cuando pienso madurez, lo pienso desde el punto de vista de estar en el inicio, ¿no?, de debates estratégicos, ¿no? Donde al principio pues, nos costaba mucho llegar, era impensable, ¿no?, que estuviéramos ahí. Entonces, es verdad que hoy nos llaman para tener reflexiones estratégicas o pensar qué tipo de comportamiento queremos alcanzar, y eso nos ha permitido estar en el germen, ¿vale?, del diseño de la solución y ser mucho más estructurales, con mayor llegada y con mayor potencia para los equipos internos y para nuestros clientes, obviamente. En segundo lugar, digamos, la escala en la que yo creo que la cultura que tenemos, ¿no?, o que hemos tratado de permear la organización ha sido muy relevante. Fíjate, el año pasado, echando cuenta recientemente, ¿no?, del número de experimentos que habíamos realizado, sumábamos más de 500, ¿no? Y no me quiero quedar con el dato, pero simplemente trasladaros la importancia, ¿no?, de buscar esta vena experimental y de que realmente en cada una de las cosas que participamos no se trata de compartir nuestro punto de vista, sino basarte, ¿no?, en un dato, ¿no?, que hace un poquito Juan hablaba, ¿no?, de los datos conductuales. Entonces, creemos y hemos ido fortaleciendo en los últimos años ver que ese germen, ese dato, es muy importante, ¿no?, a la hora de trabajar con distintos equipos, ¿no? Entonces, yo creo que es una madurez a la hora de trabajar con distintos proyectos desde el punto de vista que nos piden para cosas más estratégicas y en donde considera que nuestra metodología y nuestro modelo tiene mucho que decir, ¿no? Genera evidencia y con la evidencia sí que desarrollamos soluciones, ¿no? Entonces, el camino creo que es mucho más limpio, ¿no?, mucho más simple, y creo que acertamos más, ¿no?, de lo que hubiéramos hecho en otras etapas, ¿no?, desde el punto de vista de, oye, yo opino aquello, o yo mi autoridad, ¿no?, o yo conozco mucho la organización, opino esto, ¿no? Y por otro lado, algo que también mencionaba Juan, es la democratización del conocimiento. O sea, al final, siempre hemos creído que no era suficiente con tener buenos expertos en Behavioral Economics, sino que la organización tenía que entender, ¿no?, para qué llamarnos, ¿no?, qué preguntas hacerse, y es algo en lo que hemos invertido bastante durante todos estos 10 años. No sé si llamarlo comunicar, ¿no?, o trabajar con ellos, en ayudarles a hacerse preguntas, en repensar los proyectos, las reflexiones, y creo que hoy en día es algo que existe de manera como muy innata en todo lo que hacemos, ¿no?, y en todos los equipos. Entonces, creo que la cultura ha cambiado. Y antiguamente, ¿no?, en el banco, cuando trabajábamos en las fábricas digitales, se hablaba de un triángulo, ¿no? Se hablaba, pues, oye, de que tiene que estar la gente de ingeniería, la gente de diseño, y hoy formamos parte, ¿no?, de esa visión de, oye, antes de empezar a trabajar sobre un proyecto, tiene que estar la visión, ¿no?, y el conocimiento conductual. Sí, es que yo creo, pensando un poco en lo que decías del principio, me da la sensación de que en la disciplina muchas veces nos hemos hecho flaco favor con el tema de la simplicidad, ¿no?, y de la última milla, ¿no?, el concepto de última milla, que es un concepto que se ha trabajado, eso muchas veces ha hecho que, yo recuerdo, ya no hablando de vosotros, ¿no?, sino en el sector en general, oye, ahora que ya hemos lanzado, ahora que ya está todo, ¿por qué no le echáis un vistazo y a ver cómo lo podemos mejorar, ¿no? Perdón, que contribuyo. Dale, sí, dale. No, dale, es una conversación. Esa es la idea. Yo creo que hay un reto que tiene la disciplina relacionado con esto, que es una disciplina tan transversal, que tiene valor, lo que llama Nuria, en recursos humanos, dentro de la parte más de producto, dentro de diseño digital, dentro de lo que sea, que creo que no es sostenible que se quede con esa fina capa de te doy una idea, ¿sabes? Te doy un prueba esto.
No es porque, más que nada, dentro de equipos de marketing, dentro de equipos de diseño, dentro de equipos de producto, dentro de equipos de experimentación, todos ellos ya hay una base de los conceptos de ciencias de comportamiento. Entonces, si nos quedamos en esa capa, muchas veces no estaríamos aportando valor. Yo creo que precisamente el hecho de ir un poquito más hacia el origen, de dónde se toman decisiones, de dónde estar en la fase de diseño de cuáles deberían ser las soluciones y cómo deberían ser, yo creo que es lo que hace que la disciplina pueda expresar todo su potencial, porque realmente yo creo que está en la riqueza de las ciencias de comportamiento, es todo ese contexto que se puede diseminar en distintas ejecuciones, que puede ser desde la ejecución de recursos humanos a bajadas a la red, pero puede ser en un canal digital, pero puede ser en oficina, pero puede ser en un incentivo, puede ser lo que sea. Entonces se despliega. Entonces yo creo que eso es, por un lado, lo bonito de la disciplina, pero también el reto que tenemos, que para aportar valor en todos esos sitios, realmente hay que traer un enfoque diferencial. Es que yo creo que esa es la clave, ¿no? Yo recuerdo un profesor, que ha sido profesor de algunos de los que estamos aquí, nuestro, en London School of Economics, recuerdo que comentaba, oye, tenemos un reto en la disciplina que es, o sea, cambiar comportamientos core y además que estos sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Es decir, que sean temas longitudinales y que nos metamos en el origen de los porqués, ¿no? Porque dices, o sea, igual muchas veces puedes maquillar, pero maquillar a lo mejor no es cambiar el comportamiento, ¿no? O sea, yo por otro lado también añadir, y bueno, lo hemos hablado con Juan muchas veces y yo creo que estamos muy alineados, creo que es una bonita manera de empezar, es una manera sencilla de empezar, porque yo creo que te invite, ¿no?, a formar parte de un proyecto quizás más largoplacista, muy estructurado, etcétera, es más complicado y seguramente el impacto que puedes generar igual tarda mucho en llegar, ¿no? Entonces, pensar en esa parte, ¿no?, más de Kid Wins, más del go-to-market, pues efectivamente igual no es la aspiración, pero creo que es una llave muy importante para que te dejen entrar en lo otro, ¿no? Entonces, creo que es un primer paso y a los que estéis, digamos, más empezando, ¿no?, incorporando esa disciplina en vuestras compañías, creo que es un camino muy acertado. Totalmente. Y yo creo que lo habéis comentado un poco, ¿no? Pero si tenéis que resumir el gran aprendizaje, los grandes aprendizajes de estos 5 años, ¿algún titular que nos queréis Pues a ver, yo me voy a lanzar con alguno. A ver, por un lado, creo que hay que recorrer esa escalera de la legitimidad. Y esa escalera de la legitimidad creo que empieza por cosas sencillas, fácilmente operables, que generen un impacto que se pueda medir y que se pueda mostrar, ¿vale? Luego ya pasamos a cosas mucho más estructurales, estratégicas, etcétera, etcétera. En segundo lugar, creo que el talento, o definir qué talento necesitas en el equipo, también es muy importante. Y nosotros, por lo menos, en los primeros momentos no lo sabíamos y lo hemos ido un poco construyendo casi sobre la marcha. Creo que al final no hay un solo perfil, ¿no?, de especialista en Behavioral Economics, es decir, creo que nutrirte un equipo con distintas skills es lo que hace la riqueza del equipo, lo hace mucho más potente. Hay gente que es muy científica de datos, ¿no?, y seguramente sea el más purista, ¿no?, en sacarnos esas métricas conductuales. Hay otras personas más pegadas a la experiencia, ¿no?, de ser capaz de definir hipótesis y cómo trazarlas, ¿no?, cómo dibujarlas, cómo diseñarlas. Y hay otras personas que quizás son más inspiradoras, ¿no?, y más capaces de conectarlo, ¿no?, con ideas abstractas de negocio. Entonces, creo que el buscar un equipo con perfiles muy complementarios permite, oye, ser mucho más robusto, ¿vale?, y estar en muchísimos más sitios, ser capaz de vender la disciplina, pero también hacer con la disciplina. Luego, otro elemento que considero que también que es importante, hemos mencionado ya, es la democratización, o sea, que la gente entienda de qué hablas. Para hacer que la gente entienda de qué hablas, a veces hay que irse a cosas mundanas, ¿vale? Al contar la historia, no sé, no sé, algunas que hemos contado muchas veces, ¿no? De, oye, ¿qué pasa si te quedas sin maleta en un aeropuerto según vuelves de un viaje o si te pasa cuando estás de vacaciones? Seguramente tu sentimiento, ¿no?, lo que sientes realmente es muy distinto. Entonces, contarlo con historias quizás más cotidianas, que la gente se quede con conceptos, pero que genere, oye, inquietud, ¿no?, de qué me puede aportar esta disciplina en mi ámbito más profesional. Y el último, que a nosotros también nos ha funcionado mucho, es la ética. Creo que el definir muy bien cuáles son las líneas rojas de esa disciplina es muy importante, ¿no? Yo creo que, no sé si a vosotros os ha pasado, Juan, pero nosotros en el principio nos llamaban para cosas muy variopintas, ¿no? Y es verdad que tener un poco, oye, el decálogo de la ética del banco y obviamente de la ética de la disciplina. ¿Para qué sirve, para qué no sirve esto? Creo que también te marca mucho la personalidad, ¿no?, y quién quieres ser en la organización. Total, igual por añadir sobre esa, yo creo que incluso esa cercanía con los equipos de cumplimiento, que vean las ciencias del comportamiento como una herramienta precisamente para velar por los desarrollos que tengan ese
salvaguarde la conducta, que salvaguarde los temas éticos. Entonces, creo que eso es una cosa bonita, de nuevo, de la disciplina de la expansión, que, por ejemplo, los equipos de cumplimiento son reales embajadores de todo lo que hacemos, porque el propósito es cómo puedo ayudar a un cliente a tomar mejores decisiones. Entonces, estoy totalmente de acuerdo de que la parte ética tiene que aflorar desde el origen, porque si no, te puedes ver en discusiones que no tienen nada que ver con las ciencias del comportamiento. Esto que comentas de la parte ética, y bueno, lo hemos hablado y se ha hecho, creo que es interesante, ¿no? Porque muchas veces decimos, oye, es que muchas de estas cosas, los temas de la ética, cumplimiento, y creo que es interesante que todo el mundo en la organización, porque muchas veces pensamos, oye, hay que hacer un training de Behavioral Economics, y dices marketing, UX, CROs, diseño, y siempre lo hablamos, ¿no? Y legal, y tecnología, y los que están a cargo de los bots, y riesgos y data, porque en realidad es fundamental que se sepa, oye, porque esto es importante, ¿no? Y luego cuando comentabas lo de los perfiles, me hacía gracia porque el otro día fui a una charla, me invitaron a una charla en el Instituto de Empresa a los alumnos de primero y segundo del grado de Behavioral Economics, ¿no? Y yo me acuerdo cuando empecé en consultoría, ¿no? que se pensaba que el consultor era, que todos los consultores tenían que ser iguales, ¿no? Economista en no sé qué universidad, con no sé qué nivel de econometría, con el mismo traje, la misma corbata, y entrando todos a Torre Picasso aquí en Madrid, de la misma forma como el anuncio de 1984 de Apple, ¿no? Y creo que tenemos una disciplina muy, muy bonita que rompe ese paradigma de qué es un consultor, o bien consultor como nosotros, un consultor interno, ¿no? Y estamos hablando de gente que ha estudiado historia, arte, filosofía, ¿sí? Psicología, behavioral science, economía, o sea, que creo que nos da cabida a muchos de estos perfiles, ¿no? Yo igual por añadir dos adicionales que seguro estamos todos de acuerdo. Una estaba dudando si decirla, porque Vale. es más, los últimos 3 minutos he estado pensando... Solo hay 15 países y, claro. y no sé cuántas cámaras. Porque ahora no me pasa nada, ¿no? Voy a decirlo, luego voy a explicar por qué dudaba y luego voy a explicar realmente a lo que me refiero, ¿vale? Iba a decir otra palabra, humildad, ¿vale? Y la voy a explicar el por qué dudaba, porque, sabéis, no hay nada peor que alguien diga que es la humildad para demostrar que no es nada humilde, o que diga que es sostenible para que demuestre que realmente no lo es, o que es una buena persona para que no lo sea, ¿no? Entonces, pero es que yo creo que ese es el gran reto, y está relacionado con lo de antes. La disciplina se disemina por la organización. Estás entrando a trabajar con equipos que ya están trabajando en journeys digitales, que ya están diseñando una propuesta de valor de un producto, que ya están revisando el modelo de cultura de empleados. Y ellos son los expertos, son los especialistas. Entonces, ¿cómo te acercas a esos equipos para realmente demostrarles el valor? Y creo que la humildad en que los especialistas muchas veces son ellos dentro de ese ámbito, y que lo que tú traes es solo esa perspectiva conductual al reto, creo que es relevante para no tener todas las puertas de la organización cerradas desde el primer momento, ¿no? Ese uno. Y luego la otra que también creo que es interesante por lo que es la disciplina, que es esa cercanía con el mundo académico, mundo profesional, donde muchos de los avances, muchos de los desarrollos están dentro del mundo académico, donde todos nosotros miramos al mundo académico cada vez que hacemos un proyecto para revisar la literatura y ver qué podemos encontrar, qué podemos aprender. Entonces, yo creo que eso, en los primeros pasos quizás es un poquito más difícil, pero creo que también es una responsabilidad que todos sigamos con un poco una mano en la academia, una mano en la aplicación práctica, y que seamos capaces de unir los dos mundos, que están unidos en organizaciones en muchos sitios, pero creo que en ciencias del comportamiento es especialmente importante que lo unamos, porque nosotros nos aprovechamos del mundo académico y además podemos contribuir a desarrollos de la academia hacia futuro. Sí, dale, Nuria. No, iba a decir que me ha gustado mucho el concepto de humildad. Nosotros es verdad que... Sí. Pero es tal cual. Muchas veces cuando llegamos a un equipo, yo siempre digo, oye, nosotros no sabemos de nada, lo que sabemos es hacer preguntas. Y va un poco de eso. Es decir, oye, al final, efectivamente, no puedes acercarte a la persona de ciberseguridad a darle tu maestría, ¿no? Y darle tus principios de qué tiene que trabajar, sino es más escuchar y hacer preguntas para tratar entre los dos, ¿no? Rebobinar y ver cuál es el encaje. Es que yo iba también a construir sobre ese concepto, porque hablando de lecciones aprendidas, viendo un poco diferentes sectores, creo que igual uno de los aprendizajes es en conversaciones con marketing, con data, con UX, con diseño. Yo creo que muchas veces hay que ser humildes sobre, oye, qué es lo que tú traes. Y creo que en algunos casos
ciertos choques que se producen en general en las organizaciones, ¿no? Y no somos ingenuos, siempre hay cubos, hay diferentes departamentos y cada uno tiene su responsabilidad. Creo que se resuelven cuando el discurso es humilde y además cuando se utilizan ejemplos, ¿no? Como ya es el de la maleta o cualquier otro, que realmente dices, oye, fenomenal, efectivamente, yo tengo 5.000, 10.000 variables en todo esto, pero no había caído en que este tema que se llama aversión a la incertidumbre, pues yo no lo tengo muy en cuenta porque no tengo las gafas conductuales. Y yo sí que veo una evolución en el discurso de los que nos dedicamos a esto con esa humildad, ¿no? Pues si no es que nos la pegamos, Sí. o sea, sabiendo cómo funcionan las organizaciones. Sí, ¿no? digo, yo en el banco nos dicen mucho que somos una disciplina bisagra, es verdad que somos una disciplina recientemente nueva y que al final, oye, pues tenemos como caras, ¿no? de nuestro formato, ¿no? que se asemejan mucho pues, a lo que hace ventas digitales en optimización, lo que hace diseño, lo que hace experiencia cliente. Entonces, es verdad que yo creo que tratar de, oye, ser esa disciplina bisagra para tratar de ayudar, ¿no? y apoyar y hacer algo de manera distinta, ¿no? o más optimizada, creo que es nuestro aporte de valor. Entonces, generarte esos espacios, yo creo que es cuestión de, oye, de tu actitud, ¿no? De cómo llegas como profesional, como persona y cómo pensar en construir, ¿no? A veces sobre metodologías que ya están escritas. Es decir, cómo me subo a una metodología y no trato de imponer la mía. Y luego yo simplemente en aprendizaje también quería añadir un punto que creo, no sé llamarle pragmatismo, pero creo que, o honestidad, que es muchas veces ser sincero sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer, ¿no? Y yo creo que esto también es un tema importante. Yo recuerdo proyectos, ¿no? donde dices, oye, hay mala praxis de venta, ¿no? O hay cancelaciones muy tempranas. Y, oye, desde Behavioral esto se puede resolver, pero yo no pienso tocar los incentivos, ¿no? Y dices, pues es complicado, ¿no? Dices, para que el comportamiento cambie, al final hay una serie de palancas y de variables que tienen que acompañar, ¿no? Entonces yo creo que también muchas veces tenemos que ser honestos, es decir, oye, para que un comportamiento cambie, lógicamente toda la organización también. Entonces que seamos sinceros, decir, oye, yo creo que esto sí, y esto para que realmente se sostenga en el tiempo, necesitamos estas... Sí. Que como decía Juan, al final nosotros muchas veces la base, ¿no? es literatura académica, ¿no? que pueden llevarnos hacia ciertas hipótesis, pero que muchas veces hasta que no testamos, ¿no? o no hacemos un experimento, no conocemos lo que va a pasar, ¿no? Yo recuerdo por eso en nuestros inicios que te llamaban por teléfono y decían, mira, no hace falta que te involucres en el proyecto, simplemente léete lo que te he enviado y contéstame, ¿no? Era como en 5 minutos me lo dices. Y dices, oye, que la vida no es tan sencilla, ojalá, ¿no? Ojalá tuviera esa varita mágica para decirte, oye, estímulo-respuesta, pero no es así. Exacto. Oye, pues si queréis, entramos en el examen de artículos. Venga, muy bien. Ahora, hay un par, no, simplemente hay un par de artículos dentro de la revista que hablan de dos de los temas que se han mencionado al principio sobre futuro, ¿no? Presente y futuro de la disciplina, ¿no? Y el primero de ellos es un concepto que ya he comentado, que has comentado también, Nuria, que es el concepto de datos conductuales, ¿no? Al final, nuestro punto de vista, y esto nosotros siempre lo hemos dicho mucho, es en el momento, si nosotros conseguimos entrar, ¿no? y la disciplina consigue entrar en el dato, creemos que es mucho más escalable, ¿no? O sea, que podemos llegar a muchos más sitios. Entonces, la pregunta primero es, oye, hay 20.000 definiciones de dato conductual, o sea, si hacéis una búsqueda, ¿no? ¿Cuál es vuestra percepción, ¿no? de qué es, o sea, cuál es vuestro entendimiento sobre qué es un dato conductual, ¿no? Y por qué, o sea, creéis, o sí creéis, ¿no? que es relevante esta interacción entre data y la disciplina? O sea, Juan, si quieres por cambiar el orden, te lanzo la primera del examen a ti. Estaba aprovechando para pensar cuando hablaba Nuria. No, sí, por eso es que te he visto ahí, que digo, venga, vamos a cambiarlo. Sí, para que esté atento. No, a ver, el concepto de dato conductual, yo no sé si es que lo hemos hablado tanto, que ya tiene esa familiaridad del posible uso, o que lo veo como una evolución casi natural del uso de datos y disponibilidad de datos dentro de una organización. Ya no estoy hablando ni dentro de Santander, estoy hablando en cualquier organización, ¿no? Donde cada vez tomamos decisiones más basadas en datos y en la evidencia empírica, cada vez tenemos formas más sofisticadas, metodológicas, de analizar la información. Y, por tanto, donde antes hacíamos segmentaciones sencillas, sociodemográficas, y veíamos gente mayor o gente joven o cortes sencillos,
evolucionamos hacia el uso del dato más de comportamiento, de la navegación, de la gente en un journey digital, ¿por qué no está avanzando? O por qué en este momento, si tengo Speech Analytics, ¿por qué está pasando estos determinados comportamientos? Y llega en un momento que sabemos lo que está pasando, que es la gente abandona un proceso nuestro, sea cual sea, pero nos empezamos a preguntar el por qué. ¿Por qué la gente se va? O ¿por qué la gente no está entendiendo este producto? ¿O por qué la gente esto que es su bienestar no lo está cogiendo? ¿O por qué la gente no ahorra? ¿Por qué? Entonces nos podemos ir ahí a las derivadas, ¿no? Entonces mi interpretación del dato conductual es un poco esa respuesta, o tratarnos de ayudar a identificar el por qué la gente se comporta como se está comportando, ¿no? Y muchas veces no es dato nuevo, es dato que ya tenemos en los sistemas. Es una mirada que tú decías diferente a los datos que tenemos. Hay veces que es más por analítica que tenemos, oye, por inferencia de conjuntos de datos podemos hipotetizar de qué puede estar pasando y, por tanto, pensar en alguna hipótesis. Pero para mí es como una evolución natural dentro de la sofisticación que le estamos dando, dentro de diseño de producto, lo que sea, a la disponibilidad de la información y a empezar a preguntarnos ese por qué de forma más profunda, como lo podemos traer a la parte más empírica y a demostrar demostrarlo con información. Ok. ¿Por tu parte, Nuria? Sí, por añadir en lo que dice Juan, creo que nos da un espacio de conversación entre lo que dice el cliente, ¿no? O la persona, ¿no? que quiere hacer, ¿no? y lo que realmente hace, ¿no? Al final yo creo que es muy habitual en las organizaciones haber vivido, ¿no? con el dato que nos proporcionan los equipos de analítica, ¿no? de data o como lo queramos llamar en cada uno de los ámbitos, y nos da la precisión, ¿no? del número. En nuestro ámbito yo creo que hacemos una traducción que es muy interesante para las organizaciones. Nos tratamos de entender el porqué, ¿no? y cómo diseñar estímulos, ¿no? o soluciones para movilizar hacia determinado comportamiento, ¿no? o hacia ciertas soluciones efectivas para el cliente. Pensando en los ejemplos, ¿no? o siempre te quedas con algún ejemplo, ¿no? Yo, en este caso me valen mucho los de ahorro, ¿no? Es decir, cuando una persona no ahorra, lo puede hacer por distintos motivos. Puede ser desde el punto de vista no tengo capacidad de ahorro, no estoy motivada para ahorrar, empecé el proceso y lo abandoné a mitad del camino. Es decir, que realmente mi dato que me daría analítica es esta persona no ahorra, Nuria no ahorra, pero realmente el porqué que hay detrás es muy distinto, ¿no? Y la manera de estimular para que lo pueda hacer, pues obviamente tiene que ser muy distinta, ¿no? De hecho, Jolín, cuando trabajamos con datos conductuales, para mí es muy interesante también en qué momento, ¿no? Para aquellos más expertos, ¿no? técnicos, en qué momento del modelo de Rubicon nos encontramos. Es decir, al principio, en función del dato conductual, puedo entender también si realmente estoy en un momento más de exploración, ¿no? o de comparación, y a lo mejor necesito un tipo de estímulo muy concreto, o he empezado ya a recorrer el journey y lo he abandonado por algún concepto determinado. Entonces, puedo necesitar una incentivación o puedo necesitar un nudge de otro tipo, ¿no? Entonces, yo creo que los datos conductuales nos van dando mucha riqueza, mucho valor a qué tipo de soluciones tenemos que ir trabajando. Llevado al mundo también, nosotros, por ejemplo, llevamos mucho el tema del bienestar, ¿no? de mis inversiones, etcétera, y también nos puede dar mucha información sobre la autonomía y control de las personas. Llevado a este concepto de mis inversiones, jolín, no es lo mismo una persona, ¿no? que empieza a tener autonomía, empieza a tener control, y lo puedes ver a través de este tipo de datos. Jolín, la capacidad de movilizarle que tienes desde un punto de vista mucho más estructural, ¿no? y no a base de estímulos continuos. Entonces, yo creo que el dato conductual nos da una riqueza y una información para nosotros que realmente nos puede cambiar completamente el tipo de intervenciones que hagamos. Además, era lo que decía anteriormente, yo creo que es una conversación con los equipos de data y para los que estáis viendo la sesión, es una conversación que suele ser bastante enriquecedora, es decir, porque algunos de los temas conductuales que surgen a lo mejor no son tan evidentes de encontrar en las 5 o 10.000 variables que tienes, ¿no? Comentabas el tema del ahorro, ¿no? Y muchas veces sí que tenemos modelos con un montón de variables para ver la propensión de una persona a ahorrar y la capacidad de ahorro, ¿no? Pero luego hay otros temas, ¿no? Como el fresh start, ¿no? Por ejemplo, de, oye, esta persona en este determinado país acaba vacaciones ahora y dice, igual me tengo que plantear cuidar un poco mis finanzas y sabes que su mapa mental en ese momento es de ahorro. Y a lo mejor eso no está en la información sociodemográfica o no está en la información transaccional, ¿no? O simplemente por heurística de disponibilidad hay una noticia relacionada con los problemas que pueda haber con el ahorro público, ¿no? Con los planes de pensiones públicas en el futuro, y eso hace que justo este sea el trigger adecuado, y a lo mejor esa noticia no está en mis modelos en ese momento, pero desde el punto de vista de ser determinante la decisión,
Esto es, bajo mi punto de vista, puede ser mucho más determinante que otras cosas, ¿no? Y yo creo que es bonito porque no es solo, como dices, ¿no?, hacia el futuro, sino que muchas veces nos permite entender, explicar los comportamientos que están ocurriendo, ¿no? El ejemplo del ahorro, oye, todos los eneros la gente ahorra más y luego probablemente veamos que cae. Ah, vale, pues esto es porque, o esto podría ser porque, mejor dicho, está el Fresh Start Effect, que tiene estas características, estos mecanismos psicológicos y, por tanto, te abre una conversación de ¿y cómo podemos ayudar?, ¿no? Eso es. A mí me ponían un ejemplo en una reunión de un retailer importante de España, me pareció muy curioso, ¿no? Pero decía que en agosto, aquí en verano de España, cuando está nublado y hace frío, no se compran bañadores. O sea, están comprando bañadores el día de antes, el día de después, pero justo ese día que hace un poquito de frío, a lo mejor es 14 de agosto, nadie compra un bañador. Y luego en invierno, cuando te viene en el invierno de España, enero, febrero, un día frío, un día caluroso, la gente no compra abrigos. O sea, caen sustancialmente la venta de abrigos. Y desde el punto de vista más estructural, dices, oye, tú lo vas a necesitar a lo largo de todo el invierno, pero tú mentalmente, en ese momento, no eres propenso a comprar un abrigo porque básicamente hace calor, aunque sea invierno, ¿no? Es bonito, ¿no? Porque o sea, le das la vuelta un poco, es cuál es el contexto de la decisión, claro, que hace sol. O sea, quiero un bañador y está lloviendo, o quiero un bañador y hace sol. Y tratar de alejarlo de cómo muchas veces enfocamos este tipo de problemas, que es, oye, ¿cómo este bañador por qué no lo compran? Entonces, y te empiezas a mirar en tus procesos, tus productos, y realmente una de las razones está que es el tiempo, que es relevante desde el punto de vista de la decisión, pero quizá no es tanto desde el punto de vista, si lo miras agnóstico, a lo que es el contexto, ¿no? Eso es. Por eso yo creo que muchas veces estos datos conductuales, yo tal y como los veo, es que hay veces, los que estamos aquí estamos en cubos distintos, ¿no? En la segmentación banco, en la segmentación entidad, pero tengo la sensación que hay momentos en que somos la misma persona en ese momento, muy parecidos, y creo que hay veces que esos datos no se están capturando, no están siendo tan relevantes. Entonces, o sea, yo creo que mi opinión es que si somos capaces de integrar, ¿no?, esta información, este conocimiento, que a lo mejor sí que lo tienen los vendedores, ¿no? Decir, oye, yo no voy a ofrecer un bañador porque hace un frío hoy en agosto enorme, pero eso no escala, ¿no?, tanto como a lo mejor debería escalar si estuviese integrado en los datos. Pues esto, bueno, yo creo que hemos tocado de la parte de data, vamos a abrir, segunda pregunta del examen, que hay otro artículo dentro de la revista que habla de los clientes sintéticos, habla de la IA, es un artículo de Behavioral Science Group en Emiratos Árabes Unidos, y hace un experimento para ver estos clientes sintéticos, básicamente clientes creados, ¿no?, de manera artificial, con la inteligencia artificial, cuánto o cómo de próximo responden a los humanos, ¿no? Entonces, mi primera pregunta, y ahora sí que cambio el examen hacia Nuria para que ojalá le dé tiempo a pensar, o sea, ¿qué pensáis de los clientes sintéticos, los participantes sintéticos como herramienta, ¿no?, dentro de la disciplina? ¿Cuál es tu percepción sobre este tema? Obviamente el cliente sintético, ¿no?, o el participante sintético no va a suplantar en ningún momento el cliente, o sea, son dos mundos completamente distintos, pero nosotros sí que vemos el arquetipo sintético como un acelerador de hipótesis. Es decir, hasta ahora, para llevar a cabo una hipótesis, pues requiere un proceso relativamente largo, costoso, en algunos casos incluso ineficiente. Entonces, es verdad que por tratar de replicar a humanos con el que testar cosas en un entorno mucho más controlado, pues ganamos en todo, ¿no? Ganamos en eficiencia, ganamos en rapidez, ganamos pues, en muchísimas cosas. Y también, en nuestro caso, estamos definiendo una hoja de ruta muy orientada al concepto de perspectiva radical del cliente, es decir, oye, cómo podemos diseñar experiencias mucho más guau, con efectos muy positivos en el cliente, muy centradas en ellos, etcétera, y nos permite también diseñar ejercicios, ¿no?, o propuestas mucho más radicales que si igual tuviéramos que sacar de vacío al mercado, ¿no? Entonces, poder testar de manera rápida, sencilla, en un entorno controlado, pues es una manera muy eficiente para una organización de testar cosas. Y Juan, ¿tu percepción sobre los sintéticos? Alineado con Nuria, como siempre. Yo creo que hay un reto dentro de los sintéticos que es que queremos replicar, es la parte de queremos replicar el mundo declarativo, queremos replicar el comportamiento y la toma de decisión real.
que yo creo que es algo que hay que resolver, porque no resolver, porque las dos tienen un valor incalculable, o sea, tienen mucho valor el saber qué me va a decir un cliente si le presento un producto o saber cómo va a responder. Pero un poco por todo lo que mencionaba Nuria y todo lo que mencionabas tú, Juan, al principio, necesitamos ser capaces de integrar ese contexto, esos procesos de toma de decisión, para que en el caso de la maleta o en el caso del bañador no nos lleve a un equívoco en la decisión, ¿no? Y porque obviamente no es sencillo, o quizá ahora es más sencillo montarlo, ¿no? Pero la parte más declarativa, oye, si tengo un montón de información, la meto en la máquina de Machine Learning, le pongo una interfaz de IA y entonces ya tengo una interfaz conversacional y ya puedo preguntarle sobre cosas que en el pasado me va a encontrar también determinados patrones y nos va a responder igual, y eso es muy valioso, porque en todas las organizaciones hacemos encuestas donde tratamos temas que son cercanos, que igual si tuviésemos una base de datos fenomenal podríamos encontrar resultados, pero el gran reto para Behavioral es cómo somos capaces realmente de replicar el comportamiento de las personas y replicar ese contexto de la toma de decisión, ser capaz de identificar esas variables que realmente están influyendo en la toma de decisión y que estos participantes que están dentro de nuestros ordenadores se alimenten y las tengan en cuenta, ¿no? Y entonces yo creo que ahí, más que nunca, Behavioral Science es diseño de contextos, porque necesitamos ser capaces de recrear esos factores que además no sabemos muchas veces si influyen o no en la decisión, pero tenemos que ser capaces de incorporarlos dentro del diseño de estos participantes para que todo lo que nos den se acerque cuanto más mejor a la decisión real. El ejemplo del ahorro que decíais es claro. Oye, si le pregunto si va a ahorrar, me dirá que sí. Si miro si ha ahorrado, veré que no, ¿no? Entonces, ¿cómo integro el sesgo del presente? Da igual, el mecanismo que sea. O sea, yo creo que lo rico además de los arquetipos sintéticos es que te permite trabajar por capas. Es decir, a fecha de hoy, cuando quieres testar algo, lo haces de una manera, pues eso, lo subes a un panel, lo haces un experimento, un test, una B, un lo que sea, y es de una manera muy lineal. Oye, tú muestras algo y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, yo creo que también con los arquetipos sintéticos puedes ir jugar de manera dinámica con distintas variables, con distintos entornos, de manera poco costosa, mucho más rápido. O sea, igual tampoco terminas de acertar, pero yo creo que puedes ir incorporando variables a un coste menor. Dentro del proceso, ¿no?, casi creativo, por decirlo de alguna forma, que ayuda mucho, aunque Sí. muchas veces no tenga la solución, el participante sintético de voy a hacerlo de esta forma o de la otra, muchas veces sí que te abre la forma de pensar Sí. y de diseñar y ya expandes y te permite pruebas, iterar y probar algo que quizás sea mejor. 100%. Es que hay algo que estáis comentando que yo creo, a mí me parece muy importante, que habéis dicho, o es lo declarativo o es el comportamiento real, ¿no? Porque ya sabemos, ¿no?, todos los que nos dedicamos a esto, los problemas que muchas veces tiene lo declarativo, ¿no? Y, o sea, lo meramente, oye, voy a ahorrar, por supuesto, que voy a ahorrar en el futuro, o voy a ir al gimnasio en enero, por supuesto, y luego a la semana ya no voy. Entonces, yo con los sintéticos yo creo que sí que hay un tema de enfoque que va en la línea de lo que estáis comentando, pero a mí me parece importante, que es, oye, si replico lo declarativo sin contexto, es decir, sin todos los temas contextuales que luego influyen en el comportamiento real, al final me estoy engañando más barato, ¿no? Dices, o sea, es verdad que dices, oye, tengo la réplica declarativa, pero sé que en este comportamiento concreto va a haber luego un montón de temas contextuales que van a influir en la decisión, ¿no? El concepto de capas es importante, o sea, no es suficiente lo declarativo, tendrás que meter lo transaccional, lo declarativo, identificar datos conductuales, meter distintos contextos, Eso es. ¿no? Entonces yo creo que al final vas a jugar con una serie de elementos, ¿no?, que te van a permitir ese dinamismo, ¿no? Es verdad que nunca va a ser equivalente, ¿no?, a un humano, por lo menos a fecha del 2026, igual en el 2028 ya hablamos de otras cosas, pero bueno, es un poco la idea de, más que salir en vacío o con propuestas muy arriesgadas o cosas que a veces ni siquiera puedo testar, ver cómo puedo hacer un ejercicio previo. Eso es. Fíjate que el artículo habla un poco del test que han hecho aquí, con bastante muestra. Tendencialmente es bastante acertado. O sea, los resultados sobre el comportamiento que van evaluando. Es verdad que cuando ya vas a mayor granularidad, hay dos cosas que ocurren. Cuando vas a mayor granularidad de escalas, ya cuesta más, es decir, el comportamiento binario se está representando ahorras sí o no, oye, ya intención en diferentes grados parece que le cuesta más, y luego como más exagerado, más extremo en la respuesta, es decir, tendencialmente sí, pero normalmente con bastante más exageración de la intención de
de comportamiento, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente son temas a tener en cuenta. Y dentro de lo que podáis compartir, ¿no? Pero cosas en las que estáis visualizando que el tema de los sintéticos, o la IA en general, ¿no? Puede ser interesante desde vuestra perspectiva, ¿no? de Behavioral Economics. Nuria. Nosotros estamos enfocándolo desde dos ámbitos, ¿no? Que imagino que en la mayoría de las organizaciones está haciendo parecido. Por un lado, la IA for Behavioral y Behavioral for la IA, ¿no? En ese segundo ámbito, que yo creo que es el más interesante para compartir, pues hay proyectos en el banco pues, que están, digamos, en la hoja de ruta de manera muy clara, ¿no? Entonces, uno de ellos es todo el mundo de los advisors, lo que llamamos Blue, que es la nueva generación de asistentes, ¿no? Que tenemos a través de la app, y también la propia app, es decir, estamos viendo cómo personalizarlo mucho más en función de, oye, por dónde navegas tú, qué tipo de productos tienes, cuál es tu día a día, cuáles son tus preferencias, qué consultas más. Ese tipo de información hace que la app de cada uno de nosotros debería ser completamente distinta. Y la idea es, oye, ser mucho más, ofrecer una información mucho más importante, más interesante para el usuario que tienes detrás. Pero también estamos trabajando mucho en lo que es el cableado de la organización. La organización estableció una hoja de ruta que llamamos DATE, donde estamos trabajando en distintos robots a lo largo de la organización, uno de ellos más desde el punto de vista de operaciones o analistas de riesgos y otro más como Blue, ¿vale? Como un asistente, ¿no? para el cliente final, también en asistentes para los gestores, etcétera. Y eso trabaja sobre todo en dos ámbitos. Uno de ellos es la eficiencia, obviamente, oye, cómo hacemos que tareas rutinarias o la elaboración de informes puedan salir con menos tiempo y menos esfuerzo, pero también desde la excelencia, ¿vale? Y desde la experiencia del cliente, es decir, en la medida que tengamos que dedicar menos horas a tareas muy rutinarias de procesamiento, cosas que podamos automatizar, podemos dedicar mucho más a temas de experiencia cliente, ¿no? Donde creemos que puede haber muchísimo valor. Y estamos un poco trabajando en todo este cableado, ¿no? de la organización. Fenomenal. Y Juan, por tu parte. Sí, soy muy... No, o sea, todos los departamentos están trabajando en desarrollos de IA. Yo creo que lo hace diferente para Behavioral es precisamente de nuevo, cómo traemos la importancia de la toma de decisión, cómo retos que pueda haber, como el acercar un producto entendido como cualquier interfaz de interacción con cliente que viene generado por IA o que es puramente una inteligencia artificial hablando con un cliente o con un empleado, ¿qué podemos aportar desde Behavioral Science a esos patrones de interacción? ¿No? Porque es algo que creo que no lo sabemos, estamos todos descubriéndolo y ahí de nuevo nos vamos, lo que creo que el valor que podemos aportar es irnos de nuevo a la literatura de contextos similares, irnos hacia el entendimiento de cómo reaccionamos los humanos ante situaciones nuevas y tratar de, lo que siempre decimos, reducir la incertidumbre, facilitar la toma de decisión, presentar las opciones de forma distinta, ¿no? Entonces, ahí es el área donde trabajamos y donde veo especial valor, que es en cómo es la percepción del cliente a desarrollos de inteligencia artificial. Claro, justo en línea con lo que comenta Juan, al final nosotros lo que tratamos es todo el conocimiento que tenemos del mundo convencional, cómo lo llevamos, ¿no? O apalancamos en la IA, no consiste en hacer nada distinto. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando con Blue, que es el asistente que tenemos para el cliente final, lo que tratamos es, por un lado, incorporar todo ese conocimiento de, oye, reducir fricción dentro de un proceso, cómo hacerlo mucho más conversacional. Y sí que es verdad que lo estamos haciendo, os diría, de manera muy paso a paso. Es decir, estamos trabajando ahora mismo en temas más de información, más de procesos de servicing, pero en nada que suponga tomar decisión por un cliente, ni mucho menos, ni en temas de automatizar decisiones que tienen que caer en la persona, ¿no? Entonces, yo creo que en los bancos, ¿no? Desde el punto de vista de la responsabilidad que tenemos con la sociedad y con los clientes, y también siguiendo un poco todos los ejercicios de ser muy rigurosos con la evaluación, con el seguimiento, oye, con todos los estándares de calidad, con toda la normativa, ¿no? de sistema financiero, regulación, etcétera, pues lo que estamos trabajando es temas más informacionales, temas más, oye, de conocimiento, temas de que le ayuden a llegar a un sitio si no lo encuentra, pero de momento no nos estamos metiendo en nada que se aleje de eso, ¿no? Yo creo que estamos viendo todos con más que nunca es la visión casi de experiencia, claro, que es la que predomina y la que Behavioral puede aportar un valor distinto. Es eso, yo estaba pensando en eso, ¿no? Que al final cuando te lanzas al cliente, ¿no? Porque hay mucho de IA interna, ¿no? Y eficiencias y mejorar procesos, incluso recomendaciones a tus equipos, pero tengo la sensación, y lo habéis comentado, está implícito en todo lo que comentáis, pero cuando te lanzas al cliente hay una serie de aspectos que
creo que en la disciplina tenemos mucho que decir sobre qué es lo que va a afectar al cliente cuando tenga un problema con su tarjeta y está de viaje en un país en el que tiene incertidumbre, o su familia, su hijo está fuera, la tarjeta no funciona, no puede pagar en un restaurante. Creo que es fundamental que ese robot con el que va a hablar o la app con la que va a interactuar sepa que es un poco similar a lo de la maleta, ¿no? Que esa situación en la que se encuentra ese cliente desde el punto de vista contextual es completamente diferente, aunque desde el punto de vista de definición de lo que le está pasando es exactamente lo mismo, ¿no? Pues dices, oye, la tarjeta no funciona, y para la tarjeta no funciona, pues la IA generativa tiene una respuesta, que normalmente es una respuesta utilitaria, oye, no te preocupes, lo intento resolver, o te mando otra. Pero claro, contextualmente hay muchas situaciones diferentes en la tarjeta no funciona. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos el reto. Y cuando vuelvo un poco me remonto a lo que comentábamos al principio, si somos capaces de estar desde esa conceptualización, y creo que esta es la clave, ¿no? Porque en el momento que tú tienes al bot diciéndote, estás en Tailandia, con tal, la tarjeta no funciona, no te preocupes, te mando una en 2 días, digo, ya, pero es que no me dejan salir del restaurante en este momento, creo que en el momento... porque ahí puede ser, oye, ¿por qué mi cliente no está contento con la app? Joder, porque la app no sabe que esa situación es muy complicada, pero si conseguimos en la conceptualización del bot, de la app, introducir este contenido de manera adecuada y que la IA lo asimile bien, es evidente que esa experiencia sí que va a ser adecuada y creo que podremos salir con IA hacia el desde cliente. luego, yo creo que esa es nuestra labor, efectivamente. Eso es. Técnicamente operará, seguramente hay equipos expertos y que harán Claro. que, oye, que las cosas sigan la ruta que tienen que seguir, pero ¿cómo hacemos que esto sea mucho más humano, Eso mucho es. más conversacional, mucho más sencillo, etcétera? Eso es. ¿No? Incluso el propio trato, ¿no? de decir con la app, ¿no? La IA, esas respuestas de, oye, quiero hacer una operación. Ay, Juan, excelente, quieres hacer una operación. Y ahora quiero hacer tal, excelente, que quieres hacer una transferencia, ¿no? Y el tratar de normalizando un poco, uno, normalizar esa conversación y dos, contextualmente, que yo creo que bajo mi punto de vista es mi opinión, la clave es que entienda esos contextos, ¿no? Que no tanto las emociones, ¿no? Que creo que es otra cosa. Pues yo creo que he visto un cartelito, yo creo que estamos en momento de preguntas. Si os parece algo que queráis añadir algo más de la parte, gracias, de la IA, tenemos como cuatro preguntas, ¿vale? Que se han ido recogiendo en el webinar y si queréis las vamos haciendo directamente. Si tuvierais que convencer a un comité de dirección escéptico, bueno, que lo habéis hecho ambos, ¿no? Ya, ¿cuál sería el argumento más potente para invertir hoy en economía conductual y sobre todo para los que están también aquí con estos intereses? Si tuvierais... Pero estás asumiendo que no tienes ningún tipo de evidencia interna. ¿Cuál sería? Bueno, igual no has testado nada o tienes que convencer, oye, déjame hacer algo, O sea, ¿no? Déjame probar algo. Yo comencé ya a experimentar algo, a probar Testar algo. No me iría a convencer a despegar economía. ¿Y para que te dejen testar algo, qué dirías? Bueno, en general hay todos los miembros de ese comité de dirección tienen retos que resolver, desde cumplimiento, riesgos, producto, marketing, negocio. Tratar de identificar con alguno de ellos donde los comportamientos no ocurren, probablemente porque hay una incertidumbre mayor y trabajar de la mano de ellos para resolverlo. O sea, yo iría de la mano, sin duda, identificar un reto, trabajar con ellos y luego ya volver a subir al comité de dirección el impacto del proyecto. ¿Por tu parte, Nuria? Yo diría que, bueno, si hay algún referente, no sé si la pregunta es de alguien de industria financiera o de otra industria, pero si hay algún referente en la industria con casos que sean públicos, ¿no? A veces, muchas veces las consultoras, ¿no?, nos acercáis a esos casos, yo creo que es una forma de decir, oye, otros lo han hecho y parece que no ha funcionado mal, ¿vale? Es una puerta de entrada. ¿Sí? Bueno, bien. El FOMO, ¿no? O sea, Pero BBVA tiene desde 2016. Entonces, bueno, es por lo menos el por qué no probar, ¿no? Y luego, déjame... ¿Te ha funcionado, no? Sí. Bueno, pues entonces, Sí. ya está. Aquí está. Y luego, por otro Me da lado... vergüenza decirlo yo. Y luego, por otro lado, probar en algo acotado, concreto. Es decir, algún reto que, como dice Juan, ¿no?, un reto de negocio que tengas en la organización. Sí que buscaría que fuera algo que no fuera muy largoplacista, algo acotado en el tiempo, que tenga una dimensión
quizá pequeña, ¿vale? Es decir, que se pueda acotar, que se pueda definir y que se pueda medir. Sobre todo, que podamos decir un antes y un después qué ha pasado, ¿no? O la hipótesis que tú traías frente a otra serie de líneas que podríamos manejar. Ahí hay una relacionada con lo que decís. Dice, oye, para aquellos profesionales interesados en la disciplina, que no es sector financiero, ¿cómo recomendaríais la evangelización en sectores en los que la disciplina no parece todavía contemplada o ni siquiera la conocen? Es decir, ¿tendríais alguna sugerencia para gente que, porque en vuestro caso estáis hablando banca y banca, ¿no? Pero yo siempre digo que esta disciplina es tan versátil como el agua, no sé, que es muy gaseosa, que te la puedes encontrar, o sea, en el banco empezamos eso, como decía, trabajando en temas de comercialización, pero es que estamos en temas de ciberseguridad o en temas de personas, de diversidad, ¿no? Entonces creo que es muy aplicable a absolutamente todo. Entonces, más allá de la industria en la que te encuentres, yo creo que, oye, puedes llevar ejemplos, pues de experiencia, de ventas, o sea, sin llevar el título industria financiera, pero hay ejemplos de experiencia, de venta, de personas, de temas de incentivos, o sea, que lo hay en todos los ámbitos. Podríamos encontrar ejemplo en cualquier ámbito. Sí, 100% es totalmente agnóstico. O sea, nosotros los ejemplos a los que miramos cuando tenemos un reto, pues igual hay un porcentaje muy reducido que tiene que ver con banca, pero la inmensa mayoría son ejemplos de otras industrias, del mundo académico, de cosas que han funcionado. No, incluso nosotros fíjate que hemos tenido alguna reunión en sectores B2B, metalurgia, ¿no? Que dices, ahí hay poco de cliente final, pero claro, lo piensas y cuando revisas literatura, cosas que se han hecho en el mundo anglosajón, dices, claro, hay muchísimos temas de seguir los protocolos de seguridad por parte de los empleados de la fábrica, ¿no? Es decir, no estoy con cliente, pero tú tienes un cliente interno que tiene que cumplir una serie de protocolos y el contexto en el que cómo se los expliques, cuándo se los expliques, cómo incentives que se cumplen o no, puede tener un impacto, ¿no? Nosotros siempre decimos que cuando hay un reto de negocio siempre hay un reto de comportamiento y creo que todas las organizaciones que estamos aquí tienen retos de negocio y de comportamiento detrás. Entonces, es cuestión de tirar del hilo, o sea, que creo que puede existir en cualquier ámbito. Sí. Y yo creo que si miras a qué empresas tienen equipos dedicados de Behavioral Economics, Behavioral Science, como lo llamemos, da igual, te vas a ir al mundo de Coca-Cola, McDonald's, pero te puedes ir al mundo del sector público, otras N organizaciones, te puedes ir hacia banca, seguros, obviamente, pero yo creo que puedes encontrar ejemplos dentro de cualquier industria. Sí, no, de hecho, cuando estaba revisando los sectores del webinar había como 20 y pico sectores y al final, a día de hoy, todavía estamos humanos ahí trabajando, ¿no? Y al final, siendo humanos, yo diría que en todo en la vida, en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional, estamos influyendo comportamientos, ¿no? O de cliente final, o de equipo, o de pares, parejas, hijas, hijos, etcétera, ¿no? Entonces, en todo esto que estamos comentando, es completamente extrapolable. Eso lo puedes aplicar a reciclar en tu casa, pues igual lo puedes aplicar da igual que seas Iberia, que seas AXA o que seas Santander. Exacto. Nosotros nos pasaba, por poner un ejemplo dentro de la casa, con el mundo de comercial, con el mundo de empresas, ¿no? Que al final era mucho más sencillo, parece, o hablar de esto desde el punto de vista de individuos, ¿no? de retail. Y al final decíamos lo mismo, decíamos, en el mundo de comercial hay personas trabajando en esas empresas, ¿no? Y a la hora de que un gestor se sentara a trabajar en el modelo de relación con una empresa determinada, hablabas con personas, ¿no? Entonces, ¿cómo enfocabas esa conversación? ¿Qué tipo de ejercicios tenías que hacer con ellos? Era lo mismo. Exacto. Y ahora que hemos comentado lo de personas, por llevarlo un poco más a vuestra vida personal, ¿no? Algo decir, oye, esta no estaba aquí. No, iba a decirme, no, esta no está aquí, pero es que como ha comentado Nuria eso, me ha venido, ¿no? Decir, oye, consejos porque piensa que, claro, es que tengo el mando, tengo el control. Consejos, no, hay mucha gente interesada en el webinar, gente de universidades, gente de diferentes instituciones, con hijos, con parejas, con familia, con amigos. Oye, ¿algún consejo que podáis dar de cómo la disciplina os ha ayudado también en algún reto personal? Va a entrar tu mujer ahora a ver. No, he pensado primero en mis hijos y he pensado que ahí no funciona.
Luego obviamente están temas como hacer deporte, que tienes un poco socialmente, compartes tu objetivo para que la gente, pues te comprometes socialmente, te comprometes con la gente, voy a ir al gimnasio 2 días a la semana y esas presiones sociales obviamente funcionan, ¿no? Entonces lo puedes ir introduciendo dentro de tu día a día, pero la verdad que con los niños no funciona. Los niños, bueno, alguna igual. Yo lo Hemos hago estado compartiendo penas de hijos antes. Así que Yo lo hago para temas del ahorro. Yo la verdad es que soy gastona, entonces es verdad que trato por un lado de crear automatismos, es decir, venga, pues todos los meses un X% va a un bucket determinado, ¿no? Vacaciones, tal o cual, ¿no? Y es una manera de oye, generar automatismos para ahorrar todos los meses, si no igual tendría otro tipo de problemas. voy a echar para que no se queden los niños. En lo que es ciencias de decisión dentro de Behavioral Science, la parte más no de comportamiento, sino de decisiones, ahí sí que algunas decisiones más relevantes, el tratar de identificar, entender qué factores pueden estar influyendo en tu decisión, que no son, realmente no están ayudando a la toma de decisión, el hecho de ponerlo en papel, de darle un poquito de orden y características, lo que es la pura decisión, eso sí que ayuda. ¿Vale? Entonces yo creo que es para determinadas decisiones complejas, igual que a un cliente, a un empleado, trataríamos de facilitarle la toma de decisión. Personalmente, para alguna decisión que he tenido que tomar, sí que he intentado utilizar alguna de estas técnicas para quitar los sesgos, de alguna forma de decirlo de forma sencilla, pero que ayude realmente a tomar una buena decisión. O el tema del deporte que comentáis, yo sé alguien de aquí de Neovantas que me contaba lo de dormir ya con la ropa de deporte y las zapatillas al lado para directamente tener cero fricción, ¿no? Eso también lo he hecho. Sí, por ejemplo. No dormir con ella puesta, pero cerca. Y yo recuerdo con vosotros, ¿no? Como que coincidimos en un evento en Barcelona que hice la que decía Juan, que os dije que iba a correr al día siguiente temprano. Y salí a correr porque tenía un compromiso con vosotros, ¿no? Entonces, alguna de estas se puede utilizar. Nosotros también hemos hecho en algún evento pues con la alimentación, ¿no? De poner las cosas menos sanas, ¿no? Pues los bollitos, tal cual, cerraditos, ¿no? Con la típica, no sé cómo se llama, bandejita con el cristal, etcétera, y la frutita ponerla a primer nivel cortada, etcétera, y obviamente funciona. O sea, la gente come mucho más fruta si se la pones a un primer nivel y lo otro más difícil de acceder y con una tapa por encima. Exacto. No, por eso digo que hay muchas cosas y no solo para lo profesional, sino para lo personal. A ver, hay varias aquí de casos de uso. Hay dos relacionadas con dónde habéis, dentro de los casos de uso, dónde habéis observado mayor impacto cuantificable. Y si tuvierais que recomendarle a una compañía por dónde empezar con esos pilotos, ¿qué sugeriríais? Es decir, si tenéis que decir, oye, estoy dudando, no sé en qué área, ¿qué aconsejaríais? O sea, yo un poco pensando en lo que decías de la medición, o sea, hay experimentos que son más sencillos de estructurar y otros que son más complejos, ¿no? Hay experimentos donde la randomización es sencilla porque estás en un entorno digital y puedes asignar participantes por un lado, participantes por otro, y eso lo que te da es que experimentalmente lo que presentes, pues empíricamente y estadísticamente es más sólido, ¿no? Hay otro tipo de intervenciones donde puede haber efectos de contaminación cruzada de un tratamiento y un control y por lo tanto tienes ese riesgo ya no solo de que se te contamine y que el impacto se diluya, sino que además lo que estás presentando no sea creíble. Entonces, creo que, o sea, pensando en una empresa que está tratando de lanzar su primera intervención, por un lado a nivel ya casi de interno, de gestión de personas, de stakeholders, iría por el camino de menor fricción, de intentar no tener que convencer de la importancia de Behavioral Science, simplemente acordar cuál es el experimento. Y luego si puedes irte a un sitio donde la fase de experimentación es más sencilla, porque la tecnología o los procesos o lo que sea que tienes ya montado te permite probar de forma más ágil, pues lo haría. Porque luego hay 1000 formas de experimentar, pero hay algunas que tienen unas complejidades que quizá como primer experimento no lo haría. Nuria. Nosotros, ahora mismo, como estamos muy full focus en toda la parte de Radical Customer Perspective, añadiría como 3 líneas, ¿vale? Que son distintas. Algunas de ellas hemos hablado ya. Y es un poco el trabajar esa diferencia o ese gap entre la intención y la acción, ¿no? Muchas veces están asociados a iniciativas relacionadas con el bienestar financiero, ¿no? Entonces, oye, ver cuál es la intención de los clientes y cuál es realmente lo que están haciendo y cómo podemos ayudarles a generar soluciones, arquitectura de decisión mucho más viables, ¿no? Y sencillas para que el cliente vaya en determinado camino, ¿no? Hay otra línea en la que también creo que es una línea como muy tradicional, pero
relativamente sencilla de poner en marcha, que está asociada al mundo más de la experiencia, pero de cómo reducir la fricción y la carga cognitiva que muchas veces hay en procesos que tenemos en cada una de las entidades, ¿no? Ese tipo de líneas, además, nosotros hemos sido capaces de mostrar valor de manera muy sencilla, porque puedes meter un A/B testing, ¿no? Siempre que sea de manera digital, puedes ver una experiencia, otra con menor carga cognitiva o con fricción determinada eliminada, y ves un poco cómo funciona la nueva alternativa. Entonces, son como muy visibles y muy rápidas de ejecutar. Y otra tercera, que la abrimos recientemente en los últimos años, y es la percepción de valor, ¿no?, de los clientes. Es decir, cómo hacemos ese ejercicio, ¿no?, esa balanza entre precio y valor, y cómo construimos, diseñamos cosas, soluciones que tengan un valor para el cliente superior al precio que tienen, ¿no? Es decir, a veces a un cliente le da muchísima tranquilidad una tarifa plana, aunque algunos meses te pueda costar más en términos puramente racionales y económicos, pero realmente te da una paz mental, una confianza que igual de otra manera no hubieras conseguido, ¿no? Entonces, jugar con ese ejercicio, ¿no?, esa doble mirada precio-valor, también nos está generando muchas conversaciones y una manera distinta, ¿no?, de mirar a nuestros clientes. Y yo ahí sí, Iba a decir una cosa que me parecía interesante, porque nunca lo había pensado así. En los proyectos donde esa intención y la acción hay un gap relevante, porque es verdad que dentro de un discurso para vender la disciplina, es verdad que muchas veces los insights son obviamente muy fáciles de luego post-racionalizar, pero suelen ser contraintuitivos inicialmente cuando lo estás analizando, o muy mecanismo psicológico del por qué está pasando, ¿no? Entonces me parece bonito porque es verdad que es un área donde si eres capaz de resolver el por qué no está pasando lo que creerías que está pasando, y además es lógico, te da una narrativa para contar la disciplina muy interesante. Sí, no, muy de valor añadido. Añadiría, va relacionado un poco también con ese gap, ¿no? Pero creo que esto, a lo largo de los años, una de las cosas que hemos visto es también elegir cosas donde no haya una barrera estructural que te impida que realmente ese comportamiento vaya a cambiar. Y tengo la sensación de que ese es un error que algunas veces se comete. Dices, oye, yo tengo, pues eso, ¿no?, un tema de cancelaciones, o tengo un tema de venta de un producto muy complejo y que es nuevo. Pero dices, es que estructuralmente no estás preparado todavía porque los incentivos no están, la tecnología no está, todavía no estás listo. Entonces dices, te metes a intentar probar eso y dices, oye, no ocurre nada porque... Y luego tener stakeholders abiertos a probar. Es decir, que, jolín, nosotros hemos visto que dentro de esos entornos, ¿no?, que hemos ido creando con distintos stakeholders, hay algunos que nos han cambiado la vida, porque son ellos mismos los que venden la disciplina y son capaces de verbalizar por qué es importante que Behavioral se incorpore dentro de un ejercicio determinado. Entonces, tener gente, ya no digo creyente, pero por lo menos no opositora, decir, oye, yo quiero probar cosas nuevas, ¿no? Porque muchas veces seguro que todos nos hemos enfrentado con equipos, decir, mira, a ver, Nuria, no me vengas a contar películas, llevo trabajando en esto 10 años y esto funciona con el A más B igual a C, ¿no? Entonces, gente dispuesta, oye, yo lo he hecho así, pero vamos a ver otras hipótesis, yo creo que es fundamental. Fenomenal. Pues yo creo, había un cartelito por ahí que decía que teníamos que ir cerrando ya mismo. Hay una pregunta, pero si queréis esta la dejo para, incluso me viene bien para hablar de la revista el año que viene, que habla de aconsejar cursos para introducirse en formaciones, ¿no?, académicas para Behavioral Economics. En este caso, simplemente comentar, hemos incluido en la parte final los recursos más a nivel libros, pero una de las cosas que nos planteamos de cara también a la edición del año que viene es incorporar qué formaciones en mercado hispanohablante pueden ser interesantes, ¿no? Porque una de las cosas que también ocurre, hay mucho en inglés, o sea, muchos los que estamos aquí, ¿no?, muchos hemos estudiado fuera y en inglés, pues tampoco había nada aquí, pero va habiendo cosas, y entonces creo que es interesante también pues incluir cuáles son esos recursos a los que la gente puede acudir cuando tengas, incluso especializados, si vas buscando más temas de comunicación, si vas buscando más temas de data. Fíjate, Juan, dos cosas. Creo que hay dos ejercicios que son muy interesantes, porque por un lado hay formaciones muy específicas de esto, bueno, la que has hecho tú, Kike, etcétera, o sea, que son, bueno, Juan, que son con una mirada muy vertical, ¿no?, de la disciplina, pero creo que la riqueza también está en que, bueno, seguramente muchos MBAs, posgrados, cursos que hayáis hecho por aquí, empieza a ser una asignatura como muy elemental, ¿vale? Muy elemental. Bueno, o que se habla de distintas cosas. Yo recientemente hice un MBA y se hablaba, yo me quedé sorprendida, yo se lo decía todos los días al equipo, se hablaba de Behavioral Science, no sé si en todas las asignaturas, pero en casi todas, en asignaturas de liderazgo, en asignaturas de Customer Centricity, en asignaturas de cualquier tipo. Entonces te das cuenta de la importancia y de la permeabilidad que hablábamos antes de este tipo de conocimiento. Entonces,
más allá de, obviamente, conocimientos de especialización, si quieres tener un equipo dedicado, creo que es muy relevante también que nuestros stakeholders pasen por ese tipo de formaciones y tengan un conocimiento como mucho más amplio, ¿no? En qué les puede ayudar la disciplina, eso, en temas de personas, en temas de producto. Totalmente, de hecho están entrando en los MBAs, ¿no? Están entrando muchas asignaturas ya de preferencias humanas, behavioral science puro, influencia persuasión, es decir, van entrando muchos de estos temas y eso es fundamental. Pues han quedado un par de preguntas, pero tratamos de responderlas posteriormente cuando termine el evento. Y vamos, con esto creo que hemos llegado justo, estamos en la hora, ¿no? de hacer la despedida. Ha sido un placer tener esta sesión. Muchísimas gracias, Nuria, gracias, Juan, gracias a los amigos que nos han acompañado aquí también en formato presencial. Y sabemos que muchos de vosotros ya os habéis descargado la guía, pero esperemos que la descarguéis, que la leáis con atención y todos los años seguiremos publicándolo y esperamos también compartiéndolo con todos los que estáis interesados. Muchísimas gracias, buenos días, buenas tardes a todos. Gracias.